nombre del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales y de la Pontificia Universidad Católica de Chile, agradecemos su presencia y les damos una cordial bienvenida a la conferencia magistral La Universidad más allá de la academia, conectando saberes y prácticas. Este espacio busca reflexionar sobre cómo el conocimiento y la investigación académica dialogan con la práctica y se traducen en decisiones que impactan la vida cotidiana de nuestras ciudades. Nos distingue con su presencia Juan Carlos Muñoz, exministro de Transporte y Telecomunicaciones y académico de la Escuela de Ingeniería de Transporte y Logística UC, quien dictará la conferencia magistral. Magdalena Vicuña, decana de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos. Arturo Orellana, director del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales UC. Y Osvaldo Moreno, director de la Escuela de Arquitectura UC. Asimismo, agradecemos la presencia de directores y directoras del área de la facultad, junto a subdirectores y subdirectoras de nuestras unidades académicas. Saludamos también a la revista Planeo, que nos acompaña con el lanzamiento de su número 64, La movilidad y el transporte en las ciudades del futuro. A continuación se dirigirá a ustedes para dar las palabras de bienvenida la decana de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos, Magdalena Vicuña. Muy buenas tardes, muy bienvenidos y bienvenidas a el Campus Lo Contador, a nuestra Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos. Es una alegría ver el auditorio tan lleno de gente, de estudiantes sobre todo, y es que eh, es un honor para mí compartir hoy con todos ustedes esta ceremonia de inicio del año académico del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales UC. No solo como decana de la facultad, sino también como profesora e investigadora de nuestro querido IEUT. Bien, me sumo a los vocativos que Valentina ya ha mencionado y saludo muy especialmente al director Arturo Orellana, a nuestro invitado, el exministro de Transportes y Telecomunicaciones, investigador y exdirector del Centro para el Desarrollo Urbano Sustentable, profesor de la Escuela de Ingeniería, Juan Carlos Muñoz, a quien aprovecho de agradecer muy sinceramente por haber aceptado nuestra invitación a inaugurar el año académico. A las autoridades aquí presentes, amigos, amigas de las otras unidades académicas de la facultad, y saludo muy especialmente a toda la comunidad del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales, a la cual pertenezco, como les decía, quienes además este año cumplimos 60 años de historia, recorrido que nos llena de un gran orgullo. En el marco del inicio del año académico 2026, nos convoca un hito fundamental para el instituto, para nuestra facultad y también para la universidad. Reflexionar, por un lado, y ponernos en acción, por otro, sobre la urgencia de vincular activa y propositivamente la producción de conocimiento con la realidad de nuestras ciudades y territorios. Que hayamos invitado al profesor Muñoz no es casualidad. Su trayectoria personifica lo que buscamos promover y una condición que está en el núcleo más esencial de la naturaleza del instituto. Una universidad que busca comprender la complejidad urbana desde la teoría y una universidad que tiene la capacidad de involucrarse activamente en el diseño de políticas públicas y en la transformación de barrios y ciudades. La excelencia académica en pre y posgrado en la UC se mide por la capacidad de nuestros graduados para incidir en la creación de territorios más justos y sostenibles. Resulta entonces fundamental fortalecer el puente entre los estudios urbanos, la planificación urbana y el diseño de políticas públicas bajo una mirada genuinamente interdisciplinaria. Sabemos que podemos entender el territorio, de que no podemos entender el territorio desde una sola arista. La complejidad actual de los asentamientos humanos exige diálogo constante y fluido entre las distintas áreas del conocimiento, la integración entre saberes diversos. La naturaleza profundamente interdisciplinaria del IEUT, única y particular en nuestra facultad, y yo diría también que en el país y en gran parte de Latinoamérica, constituye precisamente una de sus mayores fortalezas. La capacidad de articular perspectivas provenientes de las ciencias sociales, la arquitectura, la planificación, la geografía, sociología, antropología
economía, pues me vaya a quedar alguno afuera, para comprender integralmente los fenómenos urbanos y territoriales y proponer respuestas pertinentes, innovadoras y comprometidas con el bien común. Esa fortaleza distintiva del instituto dialoga profundamente con nuestra visión para la Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos, que es la de un espacio innovador, abierto y convergente de saberes creativos, tecnológicos y culturales, líder nacional e internacional en formación, investigación, creación y transferencia. Desde el sur global, como facultad, ejercemos una ética de la creatividad, la equidad y el respeto, promoviendo pensamiento crítico, inclusión y responsabilidad social para imaginar, experimentar y construir futuros sostenibles al servicio de las personas, la ciudad y el territorio. El Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales juega un rol fundamental en concretar esta visión, por su liderazgo internacional en investigación y por estar siempre en la vanguardia del conocimiento de los estudios urbanos y territoriales, por su apuesta decidida por formar profesionales capaces de comprender críticamente la complejidad del territorio, liderar procesos de planificación urbana y regional y contribuir de manera concreta al diseño, implementación y evaluación de políticas públicas orientadas al bienestar colectivo. También por su tradición de excelencia y su permanente vocación de servicio a la sociedad, expresada en su capacidad de incidir en el debate público, acompañar procesos de transformación y aportar desde la universidad a un desarrollo más justo, integrado y sostenible para Chile y también para América Latina. Los invito entonces a que este año 2026 sea un año de aprendizajes, un año de diálogo generoso, un año de renovado compromiso con la misión universitaria que nos convoca. Que este año 2026 sepamos reforzar nuestro sentido de comunidad académica, con apertura, con entusiasmo, con espíritu colectivo y la convicción de que el conocimiento se construye siempre mejor cuando se colabora y cuando nos ponemos al servicio de los demás. Les deseo a todas y todos los aquí presentes un excelente año académico 2026. Ya está bien entrado el año, pero de todas maneras, lleno de nuevos desafíos, logros y nuevas oportunidades para el instituto y para nuestra facultad. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de la decana Magdalena Vicuña. A continuación se dirigirá a ustedes el director del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales, Arturo Orellana Osanto. Muy buenas tardes a todas y a todos. Saludar a nuestra decana Magdalena Vicuña, al director de la Escuela de Arquitectura Osvaldo Moreno, a la directora de Investigación y Posgrado Rocío Hidalgo, a académicos del instituto, comunidad, tanto de la facultad, de la universidad, invitados, y particularmente también agradecer a nuestro invitado estrella, Juan Carlos Muñoz, que gentilmente aceptó este desafío de inaugurar el año académico 2026 del Instituto de Estudios Urbanos. Nos asiste una gran satisfacción de reunirnos hoy con ustedes. Nuestra comunidad del instituto, sus académicos, profesionales y administrativos y estudiantes, junto con integrantes de la facultad, de la universidad y de nuestro entorno público, privado y de la sociedad civil que ustedes representan. La inauguración del año académico constituye un hito de larga tradición, pero que este año lleva el importante sello de ser el primer hito de celebración de nuestros 60 años como instituto. Lo hacemos conscientes de llevar el peso de una historia anclada en el pensamiento crítico y el desarrollo de significativos aportes en el campo de los estudios urbanos y territoriales, plasmado en los pioneros programas de magíster en desarrollo urbano y luego de asentamientos humanos y medio ambiente, donde lo que se investiga nutre los contenidos de sus mallas curriculares por casi ya 5 décadas. Lo anterior solo es posible de lograr por el privilegio de contar con un cuerpo académico de excelencia, sello de nuestra rica historia, característica que hoy especialmente me lleva a recordar la reciente partida del profesor y maestro Carlos de Matos, quien fuera una referencia obligada para investigadores y estudiantes tanto en Chile como en Iberoamérica. En el mismo espíritu de celebración que nos invoca como instituto este año,
Estamos celebrando 55 años de la revista Eure. Nuestra revista se ha consolidado como un espacio clave para la difusión del conocimiento en América Latina. Por ello, queríamos poner en valor con un número especial lanzado a comienzos de este mes la contribución de Eure que ha realizado durante estos 55 años de historia, convocando 5 destacados voces de los estudios urbanos en América Latina, con la intención no solo de reconstruir los debates que se han generado en este largo periodo de historia de la revista, sino también de delinear mapas de conversación actual y de los posibles desafíos futuros que enfrentan los estudios urbanos y regionales en América Latina. No siendo suficientes los antecedentes sobre la importancia que reviste este año 2026 para nuestro instituto, estamos conscientes que para ser una unidad académica en plenitud debemos lograr tener la aprobación del ingreso directo a la carrera de planificación urbana, lo que significa entregar una licenciatura y un título profesional para cualquier estudiante que directamente entre vía PAES. Sobre ese propósito hemos estado trabajando académicos, profesionales y administrativos acuciosamente para hacer realidad este desafío para lograr una primera corte para marzo del 2027. Desde ya agradecemos públicamente la voluntad expresa del director de la Escuela de Arquitectura y de la directora de la Escuela de Diseño y sus equipos por aportarnos en este desafío, sumado al apoyo de nuestra decana, como también a los directores de Ingeniería y Transporte, Escuela de Gobierno, Geografía, Instituto de Desarrollo Sustentable, Construcción Civil y sede Villarrica, por construir en conjunto en una mesa curricular con entusiasmo y convicción de que podemos compartir minor de amplitud, diseñando 3 minor en tiempo récord este año. Lo anterior refuerza el hecho que, así como entendemos que nuestro origen intrínsecamente interdisciplinario en las aproximaciones nos conduce naturalmente a trabajar en investigación con equipos de formación disciplinar diversa, entendemos que el rol formativo en planificación urbana multiplica sus posibilidades de campo de acción académico y profesional cuando se integran procesos de aprendizaje en pre y en posgrado con otras unidades académicas. Desde esta perspectiva, invitar a inaugurar a nuestro año académico al destacado profesor Juan Carlos Muñoz, abogavir de la Escuela de Ingeniería en su calidad reciente de exministro de Transporte y Telecomunicaciones y exdirector de CEDEUS, así como por los fuertes lazos académicos con pares que lo ligan al Instituto de la Facultad, constituye una razón adicional para estar feliz de compartir este evento con ustedes. Gracias, Juan Carlos, por la aceptación a esta invitación. Finalmente, permítanme agradecer a cada uno y a cada uno de los académicos, profesionales y administrativos que día a día hacen posible que en el instituto, que en este mundo convulsionado y futuros inciertos, nuestro quehacer investigativo, docente y de extensión siga aportando a mejorar las condiciones de vida de sus habitantes en Chile y Latinoamérica, especialmente en el ámbito del desarrollo urbano y territorial. Muchas gracias, bienvenidos y bienvenidos. Agradecemos las palabras de nuestro director, Arturo Orellana. Luego de los saludos de las autoridades, presentamos al expositor principal, Juan Carlos Muñoz, exministro de Transportes y Telecomunicaciones y profesor de la Escuela de Ingeniería UC. Juan Carlos Muñoz es doctor en Ingeniería Civil y Ambiental y magíster en Ingeniería Industrial e Investigación Operativa de la Universidad de California, Berkeley. A lo largo de su trayectoria ha contribuido tanto desde la academia como desde la gestión pública, participando en el diseño, evaluación y mejora de sistemas de transporte en Chile, incluyendo su rol como asesor del Ministerio de Transportes, miembro de directorios y más recientemente como ministro de Estado. Invito a pasar adelante y dejo con ustedes a Juan Carlos Muñoz. Muchas gracias. Oye, muchas gracias. Quisiera valorar mucho el que se me haya invitado desde el instituto, desde la Facultad de Arquitectura, decana. Magdalena, muchas gracias por permitirme este espacio, Arturo, del instituto. Y he estructurado una presentación que es un poco autorreferente, porque voy a contar un poquito de mi trayectoria como profe y después de lo que ha sido como ministro, pero con el espíritu y con las ganas de poder destilar, de cantar lecciones, oportunidades
que puedan ser relevantes para aquellas personas que quieran, sobre todo, hacer esa transición entre la academia y el sector público, entre hacer academia, ser académico y participar en política, que algo que para mí, como ustedes van a ver en la presentación, era bastante ajeno. Este es un tremendo honor para mí. Participar en la inauguración de este año académico del instituto es un motivo además de gran alegría. Me siento en mi comunidad, me siento bien en familia, la verdad. En los últimos 15 años yo he ido construyendo una relación de gran amistad y colaboración importante con muchos de los académicos, varios de ellos que están sentados en esta sala. Es importante destacar que esta invitación que hoy día ustedes me hacen es reflejo, y esto quiero tratar de detenerme un poquito, de lo mucho que ha cambiado la aproximación de la universidad hacia los temas urbanos y cómo hemos construido puentes cada vez más sólidos entre quienes abordan estos desafíos en este hermoso campus y quienes lo hacemos desde mi querido San Joaquín. Donde antes hubo distancia, donde antes hubo desconfianza, hoy día lo que yo veo y he venido viendo en los últimos años es cercanía, es colaboración, es complementariedad. Y creo que ese es un avance tremendo que nos permite hoy día haber construido y sentarnos sobre un proceso eh, de mucha, eh, de mucho trabajo conjunto que yo creo que ha sido extraordinariamente fecundo. Y mi presentación de hoy va a comenzar con una serie de pensamientos, primero personales, vinculados a mi experiencia como profesor universitario y que está principalmente pensado para recomendaciones para los estudiantes del instituto o estudiantes de la universidad. Y después voy a abordar mi trayectoria profesional tratando de focalizar en la increíble y muy inesperada inmersión por 4 años como ministro de Transporte y Telecomunicaciones. Esta conferencia me ofrece una hermosa forma de enmarcar mi retorno a la Universidad Católica, esa casa que yo habité durante ya 30 años, bueno, primero 7 años como estudiante de pre y posgrado y luego otros 30 años como profesor. Yo la verdad es que he sido muy, muy feliz en la Universidad Católica, me he desarrollado como profesional, me he descubierto como profesor, como investigador y he generado, en mi opinión, frutos de los que me siento muy orgulloso. Pero estos frutos no serían posibles de generar si no hubiese sido parte de una gran familia. Una familia de colaboradores, pero también de muchas personas que me han impulsado a tomar nuevos desafíos. En la Universidad Católica he aprendido a liderar, he aprendido a formar equipos, a desafiar mi limitada comprensión de las necesidades sociales que intento abordar con mi trabajo y con mi mente de optimizador. En este viaje me he encontrado y colaborado y co-construido y co-conspirado con varios profesores del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales. En esos encuentros que han ocurrido muchos en los centros interdisciplinarios de investigación, como primero el Centro BRT, que lo voy a mencionar, o el CEDEUS, hemos ido convergiendo desde recorridos y desde formaciones bien distintas, con convicciones propias. En esos procesos hemos cambiado nuestras propias trayectorias, hemos crecido juntos. Así, esta ceremonia me siento muy en familia y ahora quisiera dirigirme a la audiencia, comenzando agradeciendo que ustedes hayan querido venir hasta aquí hoy, un viernes por la tarde. Estoy seguro que tenían otros panoramas que competían bravo con este evento y me alegra mucho que estén acá. La vida en comunidad exige de momentos, de ritos, en que nos encontramos para vernos, para reconocernos y para hilar un camino común. Y me alegra en el sentido que el instituto genere un espacio como este todos los años, me imagino, de inaugurar el año académico. Eso es algo que no es evidente y me alegra que esos ritos existan. Y pensando en lo comunitario, quiero detenerme y contarles que nuestra universidad en sus distintas unidades tiene ansias de comunidad. Pues la comunidad es esencial a nuestro proceso de formación. Así, los quiero invitar a valorar a su instituto, a involucrarse, a que se animen a sentirlo propio, que se sientan protagonistas de su devenir. No lo sientan como algo ajeno, lo cual ustedes se vienen a servir, a atender. Esto es suyo, hay que cuidarlo. El instituto lo crean todos sus integrantes, académicos, pero también profesionales y especialmente sus estudiantes. Ustedes, estudiantes, vienen a la Universidad Católica en búsqueda de conocimientos técnicos, formación académica, un grado profesional. Pero permítanme sugerir que tan importante como todo eso son las relaciones que ustedes generen con sus compañeros en cada curso. Quizá más importante que la clase que reciben de un profesor, de una profesora, más decisiva es la cultura de aprendizaje en la que esa clase se desarrollará. Las preguntas que se van a levantar, la interacción entre ustedes.
Mi impresión es que en la Universidad Católica, y quizás no en todas las universidades, pero sí en la Universidad Católica, se aprende tanto de los compañeros como de los profesores. Al menos esa fue mi propia experiencia. Muchas pausas, muchos tiempos aparentemente muertos suelen volverse decisivos en la formación académica y profesional. Pero para que eso ocurra es imprescindible que entren a cada curso con una mente y una alma abierta, expuesta, vulnerable, que estén dispuestos a recibir y a formular preguntas que cuestionan nuestras convicciones, a conversas que transforman, que conmueven o que nos sacan de esa zona de confort. Y noten que estos procesos transformadores son mucho más posibles cuando uno se abre a interactuar con personas que llegan de trayectorias muy distintas a las propias. En el caso de ustedes, por ejemplo, estudiantes que vienen desde otras ciudades o que vienen de otros contextos sociales, a lo mejor estudiantes que vienen con un pasado religioso o una persona que viene a lo mejor de las Fuerzas Armadas o que viene desde otro país, quizás esas son las personas de las cuales uno más puede aprender porque puede contrastar sus convicciones con las que uno tiene. Esa diversidad es muy fecunda. Se vuelve una de las grandes fortalezas de la experiencia universitaria. Me parece relevante destacar que nuestra sociedad también necesita de esa fertilización cruzada, porque desde ahí surge la confianza, surge el tejido social que nos une y muchos valores sobre los cuales construimos nuestra identidad colectiva. Aprovechen este espacio maravilloso, pero también aprendan que se nutre de su propio involucramiento. En este sentido, temo que la pandemia y la educación a distancia nos dejan un legado que atenta fuerte contra el relato que estoy haciendo. Por favor, no se resten de la experiencia presencial durante su educación. Sé que en la sala de clases 1000 veces van a pensar que si se hubieran conectado desde su casa, el aprendizaje hubiera sido similar. Pero se hubieran privado de esa chispa ocasional, que es también frecuente, que cambia nuestra aproximación a una disciplina, que cambia nuestra comprensión más profunda de los contenidos, que permite identificar dimensiones nuevas que quedan invisibilizadas en ese video de YouTube que ustedes estarían viendo desde su hogar. Esa chispa también cambia nuestras trayectorias personales, enfrentándonos a personas, momentos, emprendimientos, debates, discernimientos muy valiosos. Los invito también a que en su actuar cotidiano estén dispuestos a gestos de generosidad, tanto con el país, con el barrio, con el planeta. Pienso que nuestro ecosistema y nuestra nación necesitan que estemos alerta a cómo nuestras decisiones afectan a los demás. ¿Y para qué decirlo en el contexto de la ciudad? Nos estamos todos compartiendo un mismo espacio donde las decisiones y las acciones de cada uno tienen un impacto en el resto. Hay tantas oportunidades para ser generosos y cambiar positivamente la trayectoria de terceros, en lo pequeño y en lo grande. Esto toma especial sentido cuando nuestro quehacer profesional es estudiar la ciudad. ¿Acaso no se trata justamente de eso cuando reciclamos una botella o un cartón? ¿Acaso no se trata de eso cuando teniendo acceso a un auto optamos por dejarlo en casa y preferimos la bici o el transporte colectivo? ¿O como cuando damos tiempo propio a ayudar activamente a un compañero que lo necesita? En cada caso se trata de estar disponible para contribuir de distintas formas a una mejor sociedad, a un mejor país. En este caso también a una mejor comunidad. Nuestras vidas en lo individual y lo colectivo se juegan en estos gestos de generosidad. Los invito a estar alerta y no perder oportunidades para dar. Déjenme ahora contarle y ahora pasar a la presentación cómo ha sido mi experiencia profesional, comenzando como estudiante y terminando como ministro, destacando algunos hitos especialmente relevantes. Por favor. Ese soy yo entré a la universidad el año 1988 como estudiante de ingeniería civil. Este es el día que yo me presenté a presidente del centro de alumnos. Y mi lista la del lado acá, por supuesto, y tratamos de ser súper creativos, romper una serie de paradigmas. Éramos los cabros chicos comparados con los otros que eran los grandes. Ganamos y fui un orgulloso presidente del Centro de Alumnos de Ingeniería en el año 1991. Y eso empezó a despertar en mí un interés por representar, por coordinar, por organizar, y el año siguiente fui electo por la universidad como consejero superior, que me permitió también entender desde mi limitado espacio estudiantil lo que era la universidad y toda su grandeza y los trabajos que se realizaban. Y de ahí fui metiéndome al departamento de ingeniería de transporte. Como yo decía en mi presentación, yo tengo una cabeza que es bien ingenieril en el sentido sistémico, como de estar siempre buscando oportunidades para optimizar, para que las cosas puedan funcionar un poquito mejor con los mismos recursos, o a lo mejor conseguir lo mismo que conseguimos, pero de una manera más eficiente. Esa es mi cabeza.
una cabeza que estaba al principio súper lejana de un montón de las otras dimensiones que lo mencionaba la decana, que son clave a la hora de pensar una ciudad. La ingeniería es de este porte, cuando uno está pensando en los desafíos, ¿no es cierto?, asociados a tener una ciudad sustentable, una ciudad atractiva. Y me metí en la ingeniería de transporte porque entendí y vislumbré. Yo me felicito siempre por haber elegido la especialidad que permite que la ingeniería se ponga al servicio de procesos sociales, en que la calidad de vida de las personas, la sustentabilidad está encima, te toca todo el tiempo y por lo tanto es imposible no verla. Y te obliga realmente a que si tú quieres estructurar soluciones robustas, tienes que mirar el problema bajo un prisma que te permita mirar todas las distintas dimensiones. Y me metí a la ingeniería de transporte y después me contrataron como profesor con la idea de que después yo me iba a ir a doctorar. Y esta es una reunión que hicimos de ingenieros de transporte por ahí por el año, yo creo que esto es como el 2002, 2003. Y quiero hacer un par de observaciones. En esta reunión hay varios profesores, ¿verdad?, que venían a participar. No sé si ustedes conocen al profesor Juan de Ortúzar, que el marido de la profesora Green de acá, ¿cierto? Juan Enrique Coimas, que fue decano allá. Pero también están los últimos 3 ministros de transporte. Y es bien impresionante porque habla, y aquí les quiero decir con harta fuerza, las oportunidades que están disponibles y el rol que se espera que jueguen nuestros exalumnos. Nuestros exalumnos están llamados a transformar la sociedad. Nuestros alumnos están llamados a ser generosos y a poder estar disponibles cuando el país nos necesita. Ustedes tienen que mirar esto y entender que se tienen que ir preparando para desafíos que a lo mejor pueden ser en el sector privado, público, pero también pueden ser a lo mejor en el sector privado o en el sector académico o en el sector de las organizaciones ciudadanas, pero entender que estamos formándonos para algo grande. ¿Ah? Y es lindo en ese sentido la foto, además está mi esposa ahí, entonces también es parte de lo que uno encuentra en la universidad en algunos casos, fue el mío, estoy eternamente agradecido de ese espacio, mi querida Paula. Y después yo me fui a la universidad, me mandó a estudiar a Berkeley, a California, y me encontré con este que fue mi profesor supervisor, Carlos Daganzo, una mente increíble, y que me obligó además a abrirme a otros espacios. A mí me habían contratado como el profesor de modelos de equilibrio de redes de transporte. Ese era como mi título, ¿ya? Entonces yo llegué a Berkeley diciendo, y este gallo había sido el profesor guía de uno de los próceres de esta cuestión. Entonces yo llegué y le dije, oiga, Carlos, era catalán, entonces le dije, esto es lo que vengo a hacer modelos de equilibrio en redes de transporte. Me dijo, ya no creo en eso, me dijo. Como si uno dijera una pregunta como de fe, ¿ah? Ya no creo en eso. Y me trató de explicar por qué todos los modelos en los cuales yo había estructurado mi comprensión tenían un problema súper estructural que hacía que los resultados fueran muy difíciles de creer. Y fue bien demoledor, porque tú venías a estudiar algo y te dice el profesor que venía y te dice, yo no creo en eso. Bueno, ¿y usted qué hace? Entonces, bueno, yo le dije, a mí, yo me vengo a probar como investigador. Yo sé que soy un buen profe, porque he hecho 3 años de clase y lo logro. Me comunico bien, yo creo, los estudiantes aprenden, pero no he logrado probarme como investigador. Y él me dijo, bueno, yo estoy en este momento haciendo investigaciones en temas de tráfico. Y la verdad que yo había dicho, el tráfico, me encanta el tráfico. Porque yo, porque yo lo que quería realmente era tener un contacto con un gallo de este calibre y poder probarme como investigador independiente del tema en el más alto nivel. Y yo creo que fue una súper buena decisión, estar con el alma abierta a los desafíos, las voces que se van presentando y que uno tiene que saber navegar. A veces nos pasa que estamos como muy definidos en qué es lo que tenemos que hacer y pasan las oportunidades y tú dices, nadie se fijó en mí. Oye, ¿cómo que nadie se fijó en ti? Tuviste 10 oportunidades, lo que pasa es que las dejaste pasar porque creíste que estuviste esperando la que tenía que ser exactamente modelos avanzados de redes de transporte. Esa agua no pasó. Y no va a pasar. Pero ahí está el mejor profesor del mundo en modelos de tráfico que me enseñó un montón. Y que terminé haciendo otras cosas en temas de logística, que era lo que yo venía. Yo venía a buscar temas más bien asociados también a la logística. Y lo que otro que me gustó de la experiencia con Carlos es que es el vincular muy fuerte la investigación con la práctica. Para personas que trabajamos en modelos de transporte, para que trabajamos en la ciudad, es ridículo pensar que uno va a resolver los problemas desde el campus Lo Contador. O sea, los problemas están allá afuera y tenemos que estar disponibles para tocarlos, para olerlos, para conversarlos, para sensibilizarnos y que de eso surja una mirada más amplia y correcta y precisa de los problemas que tenemos que abordar.
En un momento dado, Carlos me dijo, y el modelo de tráfico me dijo, mira, estábamos en una teoría bien específica de cuellos de botella. Los cuellos de botella son, ¿no es cierto?, cuando hay un taco, el punto donde se desata, se desata el tráfico, móviles. Ese cuello de botella está moviéndose. Yo le decía, pero teníamos unos datos de la autopista que mostraban que había un cuello, pero teníamos un dato. Yo dije, vamos y midamos, generemos cuellos de botella móviles. Entonces lo que hicimos fue meternos acá, no sé, esta es la universidad, una universidad maravillosa. Nos metíamos en la mañana, este es el puente de Richmond, estaba colapsado de tráfico, como en la punta de mañana en una ciudad gringa, y nos metíamos con el auto a 20 kilómetros por hora. Y él manejaba y yo iba contando, 1, 2, 3, velocidad. Llegábamos a otro lado y volvíamos a 30 kilómetros por hora. Y así hicimos un gran paper. Pero la importancia de tratar de bajar a terreno y lograr que, en ese caso nosotros estábamos creando el problema, pero de entender los problemas y poderlos resolviendo. Y ahí, bueno, terminando mi tesis, yo estaba en Berkeley todavía, me llamó el ministro de Transporte en ese momento, Javier Echeverry, y me dijo, oye, mira, me han hablado muy bien de ti, me gustaría que me vinieras a ayudar con este sistema que estamos diseñando Transantiago. Yo la verdad que hasta ahí mi aproximación al transporte público era bastante lejana, bastante lejana. Lo mío era más bien la optimización, como yo les contaba, un poco la logística. Pero encontré que trabajar con Echeverry podía ser súper atractivo. Además yo tenía un anhelo, me encantaba la idea de trabajar alguna vez en el sector público. Dije, ya, pues, vamos. Y terminando la tesis me vine, y ahí, por ejemplo, lo de la izquierda es un viaje que hicimos con Echeverry a conocer el sistema de Curitiba. Bueno, y pasó lo que pasó, ¿no? A mí me tocó participar en la planificación del Transantiago hasta que el momento que se licitaron los contratos, pero después cambiaron a Echeverry, pusieron a Esteves. La implementación fue francamente desastrosa, hubo elementos de diseño que también son bien discutibles, y esta es la situación, po. Esto es lo que vivimos. La gente habla de la peor política pública nunca implementada en nuestro país, y yo digo que efectivamente fui parte del equipo que planificó esto. Pero también digo que las semillas que se pusieron aquí son estructurales para poder decir que hoy día tenemos uno de los mejores sistemas de transporte público del mundo. Porque la forma como se abordó el transporte público desde ese día en adelante fue completamente distinta. Es una pena haber tenido que pasar por este trauma. Ahora, no digo que el sistema de transporte público que tenemos afuera es perfecto, tiene un montón de problemas, pero claramente es una mejora muy sustancial a lo que teníamos previo a esto de acá. Pero esto me marcó de por vida. O sea, de aquí para adelante yo empecé a ser una persona de transporte público. Entonces yo dediqué de ahí para adelante mi docencia, mi investigación, mi quehacer, mi forma de contribuir al mundo es desde un transporte público que entiendo que es esencial para la eficiencia de las ciudades, para la calidad de vida de la gente, para la sensación de dignidad, para la planificación urbana, para la salud. En fin, creo que es muy importante y estoy enamorado del transporte público, esa es la verdad. Desde ese prisma es que hay que entender mi recorrido. Como les contaba, yo era un profesor de optimización hasta entonces. Y ustedes pueden ver ahí atrás las letras de las matrices de mi curso de optimización. Gozo haciendo optimización y lo disfruto. Sin embargo, también de ahí empecé a avanzar hacia los sistemas de transporte público. Y mi mirada de optimización, por ejemplo, me hizo sacar esta fotografía. Esta es una fotografía bastante impresionante. Mi hijo Ignacio me dice que me acompañó a sacar esta foto. Me dice, fue un día, papá, que fuimos a La Moneda, nos subimos, no sé si cachan dónde estamos, pero esta es calle Teatino, La Moneda está aquí, y está aquí. Es la misma foto tomada de arriba. ¿Sí? Y lo que trataba de mostrar la foto era lo profundamente desigual y lo profundamente ineficiente que es no darle infraestructura especializada a los buses o al transporte público. Tratar al transporte público de alguna manera en forma idéntica. Entonces fuimos a sacar esta fotografía, la sacamos de arriba. Para que se haga esta foto en Teatino hay que estar un domingo a las 7 de la mañana. O sea, no hay forma, ¿sí? Esta es mi mamá, de mi esposa, en fin, no era fácil llevar 150 personas a un domingo en la mañana, pero lo logré. Ahí están las personas, sacamos la foto y yo encuentro que es una foto icónica muy potente que transmite mucho. Ahora también, si la tuviese que sacar de nuevo, lo hubiese sacado con la gente menos apretada, nadie quería ir en ese bus, ¿no? Esa es una falla de la yo hubiese hecho una cosa un poco más atractiva aquí, gente un poquito más holgada, pero en ese tiempo estábamos acostumbrados a los 6 pasajeros por metro cuadrado como algo normal.
Dentro de las cosas que he hecho con mi cabecita optimizadora, estábamos en la mitad del Transantiago y Metro estaba en una situación muy complicada porque la gente, como ahora tenía integración tarifaria y podía pagar con un pasaje los distintos etapas, mucha más gente llegó al Metro de lo que Metro estaba preparado para poder recibir. Y la situación que observábamos en Metro era esta, po, ¿sí? Y cuando el tren llegaba, la gente no se podía bajar porque la estación estaba llena, la gente no se podía subir porque la gente no se había bajado, y los trenes estaban detenidos mucho rato en las estaciones. Y eso termina haciendo que la demanda destruye la capacidad. Porque en vez de poder pasar 40 bus trenes por hora, estáis pudiendo pasar 28, porque los trenes están mucho rato parados. Y por tanto eso termina alimentando el problema. Entonces, cuando tú estás en eso y estás en la media trinchera, se te ocurre esta idea. Y con harto orgullo puedo decir que me tocó proponer esta idea y finalmente se implementara, que es los servicios expresos que ustedes hoy día conocen en la línea 2, 4 y 5, que lo que logra, ¿verdad? Más que lograr que la gente llegue más rápido al destino, que lo que uno se imagina, ¡ay, qué bueno! Voy a poder llegar más rápido, es sobre todo que los trenes den más vueltas por hora. Y si los trenes dan más vueltas por hora, tú das una mayor frecuencia, reduces un poco los tiempos de espera, pero lo más importante de todo, aumentas la capacidad del sistema. Y con un poquito de plata e ingenio, tú lograste sacar un 10% más a inversiones de, no sé, 3.000 millones de dólares cada una de las líneas, con una idea bien innovadora y potente, y que está en pocos países del mundo. Este es mi video favorito, lo invito a que después lo busquen, no lo voy a presentar ahora porque dura como 4 minutos. Eh, es la idea más creativa que a mí se me ocurrió ever. Eh, esta estación Tobalaba, el metro desde la línea 4, lo invito a mirarla, de verdad que me llena de orgullo. Yo vivo en la estación Príncipe de Gales. Entonces, mi tren que iba hacia Tobalaba, siempre llegaba a Tobalaba después de haber estado mucho, yo me daba cuenta que estábamos en una fila de trenes. Porque en Tobalaba los trenes llegaban y les costaba mucho evacuar a la gente. La gente bajaba y había tanta gente que se bajaba y que tenía que salir por pocas escaleras y que se producían en entrecruzamientos que el andén no estaba preparado para poder recibir todas esas personas y terminaba con una cola de trenes, lo que era bien idiota, ¿no? ¿Cómo no vamos a poder evacuar la gente rápido? Entonces me ocurrió una idea que yo encuentro notable a partir de mis videos que están allá. Esa foto me la sacó Metro sin que yo me diera cuenta, donde yo sacaba los videos para pensar cómo resuelvo esta cuestión, ¿cómo resuelvo esta cuestión? Y se me ocurrió una idea notable. Como con 100 lucas resolvimos la cuestión y se acabó el cuello de botella y los trenes empezaron a fluir mucho más rápido, le metimos como 8% más de capacidad a la línea. Los invito a ver el video. Y de ahí me metí y quizá la idea es muy simple. La idea es muy simple. Lo que pasaba era lo siguiente, ya, si la decana lo pide, el tren llegaba completamente desordenado respecto de para dónde iba la gente. Teníamos una escalera en un lado, una escalera que va hacia Pajaritos, al fondo del andén, y una escalera que va hacia Escuela Militar o hacia Los Dominicos, hoy día en la mitad del andén. Y la gente llegaba distribuida en el medio, todos mezclados, y por tanto los que querían ir para Pajarito y los que querían ir para Escuela Militar se mezclaban y trataban de cruzarse, ¿se entiende, no? Con un tremendo roce, una tremenda fricción, y por tanto eso impedía que el andén se evacuara rápido. Entonces mi gran desafío era cómo ordeno a la gente, cómo logro que los que van para Pajaritos vayan en la parte de adelante del tren, que la gente que va hacia Escuela Militar vaya en la parte de atrás del andén. ¿Cómo logro eso? Porque si logro eso, esto se resuelve. Y lo resolví de una manera que es muy poco intuitiva, que lo hice y puse una obstrucción, que es raro. Uno tiende a pensar que las soluciones, las mejoras se logran por medio de facilitar la vida. Yo se la hice más difícil. Yo lo que hice fue poner una puerta en la mitad del andén que impedía que la gente que estaba en la parte delantera pudiese ir para atrás. Y como esas eran más que los otros, esos llenaron la puerta del tren de adelante, los otros llenaron la parte de atrás, y de esa manera lo que antes tomaba 2 minutos 50, ahora tomaba 2 minutos 20. Y esa ganancia es gigante porque significa que tú estás aumentando la frecuencia es proporcional a ese tiempo, al tiempo de detención de los trenes, y con eso, bueno, ven el video. Pero nunca se me había ocurrido algo tan, o sea, yo encontré fascinante. Y ahí pasaron dos cosas súper potentes, y a mí me gusta aquí porque hay muchos de los actores de esto que están en la audiencia, que es que a partir de esta experiencia me dijeron, oye, ¿por qué no hacemos un centro interdisciplinario? Y miramos los temas de transporte público de una mirada mucho más amplia. Y presentamos, primero que nada, un centro de excelencia
a un fondo sueco que financia centros de muy buen nivel. De hecho, mi profesor en Berkeley tenía uno, que se llama el BRT Plus, Bus Rapid Transit. Está Rocío Hidalgo por ahí, con Rosana Forray, ¿no es cierto? Con Lake. Fueron protagonistas y parte de este esfuerzo en el centro BRT, en que era la idea de poder mirar, y para que usted vaya viendo mi trayectoria, el transporte público, mirarlo no con cabeza de optimización, sino que también con cabeza de urbanismo, con cabeza de procesos sociales, con cabeza de impacto urbano, con cabeza de entender los procesos de participación ciudadana para que la gente realmente se entusiasme, con cabeza de cuáles son los beneficios de salud, en fin, pero siempre transporte público. Y después nos metimos en este CEDEUS, que es un centro que es parte de un programa del gobierno que se llama Centro FONDAP, de área prioritaria. El gobierno decidió que quería un centro en una área prioritaria que era el desarrollo urbano de las ciudades, sustentable de las ciudades. Y nosotros nos ganamos ese concurso y con alegría veo que hace poco se acaba de renovar. Y aquí, sí, y acá aquí he trabajado de nuevo varias personas, ¿no es cierto? Caroline, Carolina, ha trabajado Javier, ha trabajado Giovanni, ha trabajado Ricardo, ha trabajado Felipe Link, ha trabajado Lucho Fuentes, que entiendo que no está hoy día acá, pero me dijo que iba a escuchar el video después, y que de alguna manera muestra también cómo en estos centros empezamos a estructurar esa necesaria conversación y diálogo que es fundamental para que este tipo de Jonathan Barton. Jonathan fue el primer director de CEDEUS, que no, él fue clave para que esto pasara. Él era el director y yo era el subdirector, y después yo tuve que dirigir el CEDEUS. Dentro de las cosas que hicimos, para que ustedes se hagan una idea, fue decir, necesitamos cambiar la Alameda. La Alameda es un desastre. Y acá estamos, ¿no es cierto?, en un proyecto que dijimos, bueno, ¿cómo logramos, junto con la Dirección de Transporte Público Metropolitano, remodelar la Alameda para que los buses puedan operar de buena manera y poder tener ciclovía y poder tener una avenida principal más atractiva? Acá estamos hablando del año, si recuerdo bien, 2013. ¿Sí? A finales del primer gobierno del presidente Piñera. Esta fue parte de la visita de terreno que hicimos con los expertos internacionales que vinieron. Ahí estábamos trabajando en el eje de Alameda, pasando por Ecuador. Y finalmente esto derivó en un concurso allá arriba en que se entregó a Lion Bosch, ¿sí? Dos profesores de esta escuela, entiendo, ¿no? Que se ganaron el proyecto. Y finalmente acá abajo, y fíjate cómo hay algunos que estamos todavía, la Carolina Tobar todavía está ahí, Orrego está allá, yo estoy acá. Una cosa importante de estas fotos que me di cuenta cuando las ponía es que yo siempre no tuve corbata. Me gustó darme cuenta. Porque de repente dije, bueno, yo no me puse corbata por solidaridad con el presidente. No, yo nunca he ocupado corbata para estas cosas. Me la pongo a ciertas cosas, pero me siento muy cómodo, la verdad. Encuentro que la ciudad espabila de forma cómoda y mi forma es así. ¿Ah? Y acá estas son personas, acá está el presidente Boric, pero los demás, todos estamos desde el principio. Ahí está, por ejemplo, el arquitecto Lyon, está la Loreto Bar, Guillermo Muñoz antes estaba en la ETPM, en fin. Es choro pensar que un proyecto que iniciamos el año 2013 terminó finalmente en algo que no es exactamente lo que planificamos al principio, es bien distinto, pero llegó a una modernización que termina 13 años después. Y la importancia entonces de perseverar. Esto pasó por un montón de altibajos. Y finalmente llegamos a una modernización que, sin ser lo que, como te digo, lo que nosotros habíamos pensado, yo creo que una modernización atractiva. Esto nos permitió también hacer grandes conferencias, hacernos... esta es la conferencia más importante en tema de transporte público del mundo, y organizarla en Chile junto con varios profesores de mi departamento, nos puso en la arena internacional. Un poco lo que decían también Magdalena y Arturo, este instituto que tiene profundas raíces internacionales e impacto, bueno, mi departamento de transporte también, muy potente, y bueno, de nuevo, sin corbata, ¿bien? Sin corbata. Ya. Estos son, por ejemplo, profesores de mi departamento que estábamos en ese momento. Empezamos a trabajar en conjunto con el metro, trabajar con la Dirección de Transporte Público Metropolitana y empezar a hacer proyectos que en terreno trataban de encontrar un problema, buscar una solución para que los buses funcionaran mejor, y nos ganamos reconocimientos internacionales muy bonitos. Estos son puros exalumnos del departamento. Y lo otro que es potente de esta aproximación de salir a trabajar con tus alumnos, porque en ese momento eran tan recién egresados, es que hoy día varios de ellos, al menos 3, tienen roles muy importantes en la Dirección de Transporte Público Metropolitano de hoy. Y esas semillas se pusieron en ese momento.
Y ahí lo que pasó fue que la universidad me sacó del CDU y me dijo, me gustaría que te hicieras cargo de una nueva unidad interdisciplinaria que es el Instituto para el Desarrollo Sustentable. Al principio se llamaba la Iniciativa de Sustentabilidad. Queremos que haya una unidad en toda la universidad en que todas las facultades estén involucradas. Y eso me metió ya no era el transporte público, ya no era la ciudad, ahora es todo lo ODS. Po. Y gocé como 4 años a cargo de, de ese curso, esa unidad académica, el curso SUSMIL, que a lo mejor alguno de ustedes ha tomado sustentabilidad, es parte de eso. Y ahí, y eso estaba en mi carrera académica, en enero del 2022, y pongo esta foto, porque este es un grupo de amigos que tengo yo, y que son parejas, tengo este grupo de parejas, ¿no? Nos juntamos permanentemente a comer, y una vez uno dijo, oye, compartamos cada uno de nosotros lo que es nuestro deseo frustrado. Ustedes se pueden imaginar lo que pasa cuando personas empiezan a compartir su intimidad. ¿Cuál es mi deseo frustrado? Pues yo dije, fíjate que mi deseo frustrado es ser ministro de Transporte y Telecomunicaciones de este país. Entonces, tienen que tener mucho cuidado con lo que desean, especialmente si lo verbalizan. ¿Sí? Mucho cuidado, mucho cuidado, porque ahí lo que pasó fue que en forma totalmente inesperada yo estaba haciendo campaña para ser decano de mi facultad en ese minuto. Eh, yo nunca había conversado con el presidente Boric, yo nunca había estado en una misma sala con el presidente Boric. Sin embargo, recibo esta llamada que me dice, me gustaría que me acompañaras como ministro de Transporte y Telecomunicaciones. Como que uno queda de lado, ¿no? O sea, nunca me imaginé que iba a recibir una llamada así. Y la verdad es que yo había estudiado en Berkeley con una beca que se llamaba beca Presidente de la República. Y uno entiende que una beca Presidente de la República, que es como la beca Chile, está financiada con los impuestos de todos los chilenos que invirtieron en mí. Y por lo tanto, para mí eso me pesaba harto en la respuesta que yo tenía que dar. Y también me pesaba harto el que yo había declarado que yo quería ser ministro de Transporte. Y le pedí al presidente un poco de tiempo para poder decidir, porque esto es un cambio muy brutal en mi vida. Y finalmente mi esposa me dijo, a ver, esto era un lunes. Supongamos que dices que no. Supongamos que es viernes. El presidente decide anunciar su gabinete. Anuncia el ministro de Transporte y tú dices, mala decisión. ¿Te quedas tranquilo? ¿Te quedas tranquilo? Bueno, acepté con harto susto, porque era una piscina súper distinta para mí para nadar. O sea, yo sabía los temas técnicos asociados a los problemas de transporte, que eso es lo menos importante para ser ministro. Yo me considero un muy buen comunicador, pero en la arena política no cachaba, pero nada de nada. Nada de nada de nada. Y el presidente me puso como primera meta el que él quería que yo mejorara el nivel de servicio del transporte público a nivel país, especialmente en regiones. Ese fue como lo que me anunció. Le presento a Juan Carlos Muñoz, esta es la pega. Ok, esa es la pega. Y la verdad que con harta satisfacción digo que 4 años después el transporte público ha mejorado mucho. Y me siento súper orgulloso y agradecido del proceso completo y de haber podido satisfactoriamente cumplir con un montón de elementos que quizás después lo podemos conversar, que hacen que el transporte público hoy día sea de mucho mejor estándar y que sea motivo de orgullo de nuestra ciudad. Quizás de las cosas más importantes que uno tiene que hacer, y esto es de perogrullo, pero fíjate que yo creo que hay muchos ministros que yo creo que fracasan, especialmente cuando pasan de la academia a la política, porque no son capaces de construir un buen equipo. Mi equipo, un equipo como ustedes pueden ver ahí, súper joven. Y lo estructuré de la siguiente manera. Eh, Dije, necesito un jefe de gabinete. Yo no sabía lo que era un jefe de gabinete. Nosotros los profesores nunca hemos tenido algo así. Nada, ni que se asemeje a un jefe de gabinete. Bueno, fundamental el jefe de gabinete, que maneja la agenda, decía con quién te juntás, fundamental. Y tuve la suerte de elegir un jefe de gabinete que era extraordinario, que había sido presidente del Centro de Alumnos de Ingeniería, que resultó ser un gran compañero. Busqué un jefe de asesores, que era mi jefe de temas más técnicos, que había sido subsecretario antes. Mi tercer pilar fue un jefe de comunicaciones. La pega de ser ministro es muy comunicacional. La mayor parte de mi tiempo yo la dedicaba de alguna u otra manera comunicando lo que en mi ministerio estaba haciendo. El cuarto pilar es quizás el menos esperable, que es un jefe de gremios. El Ministerio de Transporte es un ministerio nos dedicamos básicamente a gestionar conflictos, problemas, ¿no es cierto? A veces son microbuseros, a veces son conductores, a veces son taxis, a veces son colectivos, a veces son operadores portuarios, a veces son conductores de aplicación. Siempre estamos en camioneros, estamos en un problema
el conflicto que tenemos que ser capaces de prever y resolver. Y mi jefe de gremio también resultó ser un acierto, que es el que está ahí en medio atrás, una tremenda experiencia. Después me di cuenta también que necesitaba un súper buen fiscal, que es como el arquero del equipo, y un muy buen jefe legislativo, que también fue maravillosa. Y en torno a ese equipo, ahora, fíjate, de esas 6 personas, yo conocía a una. Entonces, yo no es como que traje, no, una de las 6 personas yo realmente la conocía antes, que era mi jefe de asesores. Los demás, la verdad que no. Y fuimos construyendo un equipo, y quizás una de las claves acá es construir un equipo, y lo voy a decir coloquialmente, como sin corbata. Un equipo en que el ministro no es una figura que todos deben escuchar y obedecer. Fatal, po. Especialmente cuando uno es de académico, todos sabemos, se nos ocurren súper buenas ideas y súper malas. Súper malas. Y parte de la pega es poder decir, ministro, mala idea. Y tratar de entender qué de esa idea puede ser buena para poder construir algo mejor. So, los equipos tienen que ser horizontales, tienen que ser capaces de poder resolver. También tenía una asesora de género. Eso era parte del proyecto político del gobierno, y tengo una asesora de género que es la que está justamente ahí al lado extremo izquierdo de la foto. Pero el mejor equipo de todo es el ministerio. Y eso no se te puede olvidar. Yo tengo una sensación como de que, ya, cuando dice voy a ser ministro, y como que te cae un peso gigante, gigante. Imagínate, todos los problemas de transporte y de comunicaciones de Chile. Aysén, Tarapacá, ¿ah? Nunca estaba ahí, no sé ni cuáles son los problemas, voy a ser responsable. Pero te das cuenta rápido, ¿verdad? Que hay un ministerio potente que es capaz de abordar, y que está aquí con una tremenda vocación, y que parte de tu pega, muy importante, es sacarle brillo y que ellos se sientan representados por ti. Que sientan que tienen un ministro del cual se sienten orgullosos. Y que la pega que ellos hacen se le va a sacar brillo. Y yo creo que esa parte la hicimos muy bien. Muy bien, generando este equipo, ¿verdad?, de gente que a lo largo de todo el país pudo ir avanzando, ir mejorando las condiciones de transporte y telecomunicaciones de Chile. La verdad es que uno y lo está viviendo la autoridad actual, no hay tiempo para transición, no es como que vamos a dar una pausa, no. 11 de marzo eres el ministro, el 12 tenés que estar dando explicaciones. El 12. Y ahí me di cuenta, como les decía, que es clave ser un buen comunicador. Creo que los que venimos de la academia, sobre todo si es que gozamos del profesor, es una súper buena herramienta, una muy buena instrucción para poder hacer esa parte de la pega que es clave. Ahora, me equivocaba todo el rato, sobre todo al principio. O sea, tengo recuerdos de estar como en una entrevista mi profesora, la jefa de comunicación al lado, la tía, y de repente me decía así como, ¡sal de ahí! O sea, como que yo estaba hablando súper confiado con todo mi bagaje técnico del problema que íbamos a resolver. Me decía, pero Juan Carlos, esto te va a rebotar hoy día en la tarde. Dicho y hecho, toda la semana dando explicaciones yo. ¿Ah? Entonces, pero la comunicación es un poco distinta. Uno como profesor lo que trata es de decir algo interesante que sea titular. Acá casi como que uno quiere estar como de paños fríos todo el rato, que también es parte de ser ministro. Y también lo otro que es muy importante es reconocer que estás recogiendo la posta de quienes vinieron antes. De que hay gente que, como tú ahora, dedicó tiempo importante de su vida a tratar de que el Ministerio de Transporte fuese power y que pudiese brindar mejor accesibilidad, movilidad, conectividad para Chile. Y que los proyectos toman más que 4 años. De hecho, una cosa más importante que yo aprendí, y mi convicción, es que tenemos que terminar con los 4 años de gobierno. O sea, es demasiado poco. A pesar de que yo estoy agotado en 4 años, pero es clave, clave, clave pasar a algo distinto. Lo podemos discutir. Entonces, el recibir del día 1 y hacerte cargo de proyectos y reconocer el equipo anterior para poder entregar una posta y poder luego, muy rápido, poder dar buenas noticias, es también muy importante. Hay cosas que no me gustaron de lo que hicieron los que estaban antes que yo. Hay hartas cosas que la hubiese hecho distintas. Pero al fondo me permitieron el decidir, no nos vamos a mirar para atrás, lo que vamos a hacer es agarrar esta posta y correr rápido y empezar a dar buenas noticias pronto. Lo otro que es, acá por ejemplo, en temas de electromovilidad, la inauguración, esta es la inauguración a Quilicura del metro 3, línea 3, la línea 2 a Alpino. Claro, uno rápidamente empieza a trabajar con estos proyectos que vienen en marcha, y que permiten que uno como autoridad rápidamente empiece a poder dar buenas noticias y dar continuidad a las políticas de Estado. Lo otro que me pareció importante a mí, y yo sé que te da risa, pero es empezar a generar cuál era mi estilo de ser ministro. Y yo consideré que de hecho fue la única condición que le puse al ministro, al presidente. Le dije, presidente, tengo una sola condición para ser ministro. Yo decido cómo me muevo. Si alguien me va a decir
que no puedo andar en transporte público. Si alguien me va a decir que es peligroso que yo me suba a la bicicleta, no me interesa ser ministro. Yo tengo que tener la libertad de poder, sobre todo en un cargo como el mío, decidir cómo me muevo. Yo quiero ser un ministro que inspire y que cuando dice necesitamos ciudades con transporte sustentable, que eso tenga la coherencia y la convicción de un ministro que hace lo mismo. Entonces empecé a moverme todos los días, salvo cuando íbamos a Valparaíso, mi conductor estaba desesperado. O sea, había una apuesta entre los conductores de cuánto irá a durar esta weá. Porque claro, pasaba la semana y yo seguía andando en bicicleta y seguía andando en transporte público y la verdad que eso hice los 4 años. Los 4 años. Y lo hago además con la sensación de que me funciona bien. O sea, no hay yo como que yo llegue tarde. No, yo llego bastante bien. Y con la posibilidad de en el trayecto identificar oportunidades de mejora, de poder ocasionalmente conversar un usuario que me dice, Ministro, ¿puedo conversar con usted? Sí, no sé si se ha fijado, pero es fuera de serie. Y poder mostrar coherencia creo que es fundamental. De hecho, cuando he estado en foros internacionales, lo que yo le he tratado de transmitir a los otros ministros de transporte es que tienen que hacer lo mismo. Si el transporte es un sector maravilloso, pero que las autoridades tenemos que ser capaces de poder eh, invitar, seducir con convicción. Lo otro que hice fue ir construyendo puentes con todos los sectores políticos. Yo no tengo partido político. De hecho, a mí me llama la atención. Yo pensé que iba a durar 6 meses en el cargo, porque cuando venía la primera crisis, yo me preguntaba, ¿quién va a decir a Muñoz no me lo tocan? ¿Quién? Nadie. Y ahí cuando hay que hacer hueco para otros partidos, dice, ya, vamos, oye, tenemos que traer a esta gente, ya. Tú tienes que empezar a mover piezas, ya. ¿Quién va a decir, Muñoz, nadie, al agua? O sea, yo me imaginaba que iba a pasar, bueno, no pasó. Y ahí ir construyendo puentes con los distintos sectores políticos me parece fundamental. Después, muy importante también, los proyectos toman mucho tiempo. Hay que empezar rápido. Sobre todo aquellos que tú quieres que en 4 años se logren hacer. Por ejemplo, el caso del puente del Biobío, que el gobierno anterior había licitado y adjudicado y a nosotros tocaba construir. A mí me tocó poner la primera piedra, ponerla yo, bueno, ir al evento y finalmente inaugurar un hito que es súper relevante para la región del Biobío y que es un ícono de la ciudad. Y se logró hacer en los 4 años. Pero lo que quiero transmitir con esta idea sobre todo es que si tú quieres que hayan cosas que pasen en los 4 años, es clave empezar el día 1. Por ejemplo, la ley de cabotaje marítimo, una ley que era dificilísima, llevaba décadas y nunca tenía la suficiente prioridad. Porque yo le di prioridad el día 1. Esto así como obsesión. Y logramos que hoy día tengamos una ley que va a permitir que haya mucho más transporte marítimo de carga en Chile. También es otra lección que a mí me parece importante, el tema de pensar creativamente. Ocupar la cabecita de cómo optimizar, de cómo lograr que las cosas puedan funcionar de mejor forma. No sé si ustedes se acuerdan, pero cuando estábamos en la elección del presidente Boric, la entonces oposición, el equipo del presidente Boric a través de Izquierda, dijeron, escondieron los buses. No hubo buses para la elección. Y fue una tremenda polémica, y fue bien dura, y yo en mi foro interno decía, no creo. No creo que hayan escondido los buses es re complicado. Además, esa cosa siempre queda huella, alguien va a saber, alguien va a decir. Entonces, lo que yo pensé fue dos cosas. Uno averigua, dice, pucha, los domingos, la mitad de los conductores tienen día libre. Entonces, si los domingos tienen día libre los conductores, tienen la mitad de los conductores no. Los otros no pueden trabajar. Y de los que trabajan, tienen que ir a votar. Entonces, la verdad es que más que estar escondiendo los buses aquí, lo que probablemente está pasando es que no hay suficientes conductores. Entonces, pasamos una ley antes del primer plebiscito constitucional de septiembre que decía que si las personas tenían domingo libre los conductores, eso se le pasaba el domingo libre para el mes anterior al mes siguiente. Conclusión, desde la primera elección tuvimos todos los conductores disponibles. Y lo otro que hicimos fue, y eso venía pensado desde antes, pero el Puche contribuyó, y es clave para la conversación que podemos tener aquí en diseño de ciudad, la gente se le asignó un local de votación más cercano a su casa. Y se acabó el problema. O sea, yo creo que con una de las dos bastaba. Pero con las dos se acabó el problema y el transporte más bien fue, yo pude siempre terminar las elecciones y yo siempre estaba dando buenas noticias de parte mía, no siempre políticas, pero desde un punto de vista de nuestro sector transporte, el ministro de Transporte Público funcionó estupendamente bien. Pero hay que pensar creativamente para tratar no se trataba de, uno podría haber dicho, compra más buses, no se trataba de eso.
Los dos temas son súper sencillos y mucho más interesantes. Otro que me parece importante, la oportunidad de construir desde la investigación. La verdad que me dan ganas de haber hecho más cosas como esta. Este es un paper que hicimos con el ex director del instituto, Lucho Fuente, que si me está escuchando, saludos Lucho, que se trataba de caracterizar cómo el centro de la ciudad, producto de las erradicaciones que se hicieron en los 70, 80, de poner a las poblaciones en la periferia, el centro se fue desplazando hacia el oriente. Hoy día nosotros lo vemos, ¿no es cierto? El centro de actividades ya no es el centro de Santiago, sino que es Providencia, el Golf. Y es bien injusto más encima para la gente que vive en la periferia, que siente que más encima no solamente la tiraron para la periferia, sino que además el centro se lo llevaron más lejos. Y por eso es que me gusta esta pega que hicimos, que fue rápidamente decir, entonces no tiene ningún sentido, y eso surge también de la conversación, no tiene ningún sentido que el Andrés Bello sea reversible porque favorece justamente el sector más acomodado en un contexto en que el centro, como dice el paper, se ha ido desplazando. Y esta fue una pega difícil, ¿eh? No es tan fácil de un día para otro cambiar la reversibilidad de una calle como esa. O sea, yo creo que esta es de las proezas que hicimos, de las cuales me siento muy orgulloso. Otra de las proezas fue un día que a veces uno tiene que estar en pegas que no son las propias, poniéndote al servicio del gobierno. En este caso, lo que pasó fue que había un paro en el puerto Coronel que ya 2 meses sin operación. Los contenedores de manzana argentina llevaban 2 meses ahí apilados. Y a mí me mandaron a poder recomponer el diálogo y rapidísimo con mi asesor de gremio resolvimos el problema. Así como gané una estrellita. Y la clave fue obligar a que la gente conversara. La empresa decía, si no paran el bloqueo, no conversamos. Y los sindicatos decían, si no conversamos, no paramos el bloqueo. 2 meses en eso. Con todas las agresiones correspondientes, con todo el daño económico. Entonces, yo lo que yo dije fue, mañana haga prensa, mañana lo espero en la mañana porque vamos a conversar. Y ese mismo día, al final del día, ya teníamos resuelto el problema. Fue súper bonito. Hay días duros. Hay días muy, muy duros. Esto yo lo defino como el peor día mío. 12 de la noche, 12:15, durmiendo, el presidente de Ferrocarriles. Esto es una mala noticia, ¿o no? Esto no puede ser bueno. Si llama el presidente de Ferrocarril a las 12:15 de la noche, esta es una pésima noticia. No quiero contestar. Me levanté calladito para que mi papá no se despertara y entre que me fui al link de mi casa, ya había visto esta foto. Partí rápidamente y aquí también es importante como el dar la cara. El estar siempre para dar explicaciones, en las autoridades tenemos que estar disponibles. Y es salvaje porque tú llegas a esta cuestión, este es el espectáculo que ves, han muerto 2 personas y 150 periodistas que están ahí junto contigo te preguntan, ¿qué pasó? Y tú dices, es que no tengo idea qué pasó. O sea, chocaron 2 trenes, pero no sé mucho más. Pero las autoridades tenemos que ser capaces de poder dar explicaciones y de poder dar explicaciones que tranquilicen y que se sinceren. Otra que es interesante es que yo creo que después reaccionar rápido a las críticas. Esta es lo que típico me pasa. ¿Ah? Hay personas que mandan mensajes de esta forma. Te vuelvo a preguntar dónde circulan los buses de 2 pisos que compraron, qué recorrido hacen, porque yo no he visto ni uno en Santiago, supe que están estacionados, cuántas latas se perdieron, imbéciles. Entonces, lo que uno hace rápidamente, lo más rápido que pueda, sobre todo si tiene una respuesta correcta, es decir, hola, vuelvo a responder. Los buses de 2 pisos no están guardados, operan a diario en el servicio 555 y conecta para Jarito con el aeropuerto. Lo tomé ayer, lo usan miles de personas a diario, como muestra un botón de la semana pasada, invito a usarlo. Y tú mostrás, y por eso es tan importante comunicar bien. Porque además, y poder ser un ministro de terreno. Porque si tú eres un ministro de terreno, has usado el servicio. Si tú has sido un ministro de terreno, sabes los momentos además en los cuales el bus va más lleno y los cuales tienes que sacar el video. ¿Ah? O sea, obviamente, ¿no? O sea, es muy importante poder mostrar, ¿verdad? Los antecedentes, la gente saluda y la gente agradece. También tuve la oportunidad, y eso es precioso, de poder tener una extensión internacional al trabajo que hacíamos. Me tocó presidir el Foro Internacional de Transporte, donde se reúnen los 69 también, 69 países OECD, 69 países OECD con sus ministros de transporte. Y me tocó ser presidente en el último año, para lo cual tuve que postular el primer año. Eso también es importante. El primer año tener claridad de lo que quieres lograr. El primer año sabíamos que queríamos presidir esto al final, nos postulamos y fue un honor y una responsabilidad enorme y tuvimos muy lindos resultados. Y ahora voy cerrando. Entonces, los académicos podemos ser buenas autoridades políticas. Yo tengo algunas lecciones. Yo digo que sí, en la medida que tengamos experiencia liderando equipos grandes y complejos.
Sin BRT, sin CDEUS, no hay un buen ministro. Yo me probé como líder antes, como capacidad de coordinar equipo. Sí, en la medida que tengamos experiencia abordando los problemas desde una perspectiva multidisciplinaria. Y de nuevo, esos centros de investigación me ayudaron a entender que lo mío no era un tema de transporte. Era mucho más, o de ingeniería. El transporte es mucho más que ingeniería. Tener buenas habilidades comunicacionales, y yo creo que aquí el que seamos profesores que hacemos con gusto, nuestra clase es fundamental, que construyamos un equipo potente, diverso, muy importante que sea diverso. Tú no necesitas gente como tú. Contigo basta, po. Necesitas gente distinta, en que podamos confiar, la confianza acá es clave, y también que enfrentar el desafío con humildad, reconociendo que muchas veces el equipo y los funcionarios saben más que uno. Los cambios transformacionales tienen que comenzarlos cuanto antes. Creo que hay que identificar también acá parlamentarios que parezcan serios y responsables. En todos los partidos políticos hay. En todos, ¿sabes? De los dos tipos. Y hay que elegir cuáles para poder trabajar con ellos. Cuando ocurren situaciones críticas surgen oportunidades para hacer cambios necesarios que en tiempos normales serían infactibles. Las crisis ayudan. Yo creo que hoy día, por ejemplo, el tema del petróleo es una tremenda oportunidad que nos permite consolidar lo que hemos hecho en materia de transporte sustentable, transporte eléctrico, que muestra que esos pasos fueron correctos y al mismo tiempo que permite sincerar las externalidades que generan, por ejemplo, la quema de combustible y la dependencia que tenemos. O sea, sí, es una crisis, pero una crisis que genera una oportunidad, y como esa hay muchas. Y eso te permite hacer cambios que en tiempos normales serían probablemente infactibles. El cambio climático, en mi opinión, es la crisis de nuestro tiempo y tenemos que oír a los científicos. Sus impactos ya son visibles y tengo algunos ejemplos. El sector transporte en Chile tiene un impacto que trasciende a nuestras fronteras. Estoy muy agradecido de la experiencia de haber liderado el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones y la oportunidad de servir a Chile, y muy contento de estar de regreso en la UC, la que considero como una familia, como un hogar. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos, por la presentación. Invitamos a nuestro director Arturo Orellana a hacer entrega de un pequeño presente